Gloria a Dios. Hágale fuerte las palmas porque es para el Señor. Gloria a Dios, gloria, gloria. Gloria a Dios. Que Dios le bendiga, hermanos. Amén. Les estoy invitando a que hagan sus Biblias en San Marcos, capítulo 11, versículo 15. San Marcos capítulo 11 versículo 15 y dice por título Purificación del templo. Vamos a leerlo en el nombre de Jesús. Y dice: vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Hasta ahí nada más. Pueden tomar sus asientos. Gloria a Dios. Una palabra, amén, que hemos conocido todos, que la hemos leído anteriormente, que dice que el Señor Jesús, yendo, amén, al templo para orar, dice que encontró, amén, que en el templo estaba lleno de mercaderes, amén, gente que vendía cosas dentro del templo. Dice que encontró, amén, y que dice que automáticamente el Señor Jesús, cuando encontró a estas personas, amén, vendiendo cosas dentro del templo, dice que se enojó, porque dijo: el celo de tu casa me consume, amén. Era tanto el amor que Dios tenía por estas cosas, era tanto el amor que Dios tenía por su templo, por su iglesia, que terminó enojándose con estas personas. Y dice en el 15: comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Dice que el Señor Jesús, cuando fue a orar al templo y encontró a toda esta gente haciendo comercio en el lugar donde era para adorar a Dios, donde era para exaltar a Dios, dice que se enojó, porque no era un lugar para hacer un comercio. ¿Cuánto lo creen? Es lo mismo que nosotros vengamos a la iglesia y aquí, amén, nuestra hermana Delia tenga un puesto, amén, de pochoclos, nuestro hermano Facundo acá tenga un puesto de caramelos, nuestra hermana Abigail venda en el fondo sándwich de milanesa, nuestra hermana Yanela venda en el otro lugar, en el fondo tenga una verdulería, amén. Básicamente eso es lo que encontró el Señor Jesús en el templo. Encontró comercio, encontró venta, algo que estaba destinado a un lugar puro para adorar únicamente a Dios, había sido invadido por todo aquello que no tendría que haber entrado. Y hoy vamos a aprender sobre esto, amén, porque hoy, si bien la iglesia es importante, hoy vamos a aprender también lo que dice en 1 Corintios capítulo 6 versículo 19, amén, donde nos enseña, no es necesario que lo busque todavía, donde nos enseña que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Cuánto lo dicen? Amén. Entonces hoy vamos a aprender sobre esto. Cuando nuestro cuerpo está siendo como en aquel tiempo, está siendo invadido por comercios, en vez de ser un cuerpo que adora al Señor. Ahora sí, los voy a invitar que abran sus Biblias en 1 Corintios 6:12. Y dice por título: glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Y dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas,
mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Y dice en el 19, ¿o ignoran que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Hasta ahí nada más. Empieza diciendo acá la carta, amén, del apóstol Pablo a los Corintios, y decía, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. ¿Qué quiere decir lícito? Quiere decir permitido. Dice, todo me es permitido, pero no todo me conviene. Si nosotros quisiéramos hoy en día en la iglesia decir, bueno, en la iglesia para juntar plata vamos a vender sándwich de milanesa, se puede. Uno trae la carne, otro trae la verdura, otro trae el pan, lo hacemos, se puede. Pero ahora, ¿está bien hacerlo? No. De poder se puede, pero de que esté bien es diferente. Ahora, yo podría ver dinero que no es mío y al alcance de mi mano tomarlo y guardarlo en mi bolsillo. ¿Se puede? Sí, se puede hacerlo. Fácilmente tomo el dinero y lo guardo en mi bolsillo. Ahora, ¿está bien hacerlo? No está bien. Y ahí es lo que va, todo me es permitido, pero no todo me conviene. O sea que todo lo que yo quiera hacer, lo puedo hacer. Ahora, que esté bien hacerlo o que esté mal hacerlo es otra cosa totalmente diferente. Porque el Señor Jesús, cuando Él nos creó, nos dio la libertad para decidir si yo quiero hacer lo bueno o quiero hacer lo malo. Ella no obliga a nadie a amarle. Ella no obliga a nadie a buscarle. Ella no obliga a nadie a nada. No dice, el que quiere estar conmigo, haga la voluntad de mi Padre y vendrá conmigo. Y el que no quiere hacerlo, que no la haga. Pero después cuando muera partirá y estará con el diablo en el infierno. Tenemos opciones cuando dicen amén. Amén. Pero ahora dice, por eso todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y es lo mismo para el templo de Dios, nuestro cuerpo. Todo me es permitido. ¿Por qué? Porque en un mundo, ahora en la actualidad tal como está, todo es permitido. ¿Amén? Hoy en día, todo es correcto, todo está bien por lo que uno siente, por la emoción, que por esto, que por aquello. Hoy en día todo el mundo puede hacer lo que quiera, puede ser lo que quiera, ¿amén? Hay personas que inclusivamente quieren ser animales y se comportan como animales. Y los demás tenemos que decir que está bien porque Él quiere serlo. Pero dice la palabra del Señor, por eso nos da el libre razonamiento, para nosotros decidir qué es lo que queremos hacer. Y dar cuenta a Dios por ello después. Amén. Y dice, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Dice, todo te es permitido, pero no te dejes dominar, dice la palabra del Señor. Porque quien peca una vez se tienta a hacerlo de nuevo. Amén. Porque si yo, como ejemplo, he mentido una vez y me ha salido con la mía, nadie me ha descubierto, todos me han creído la mentira, automáticamente la segunda vez, cuando yo tenga la ocasión de mentir, lo voy a volver a hacer. Porque me he librado la primera vez. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y como me he librado la primera vez, entonces la segunda vez voy a decir, bueno, la otra vez me ha salido bien, lo voy a volver a intentar. Por eso dice la palabra del Señor que nosotros tenemos que tener cuidado con lo que hacemos con nuestro cuerpo, lo que hablamos, lo que vemos, lo que escuchamos, porque una vez es suficiente para caer después 99 veces más. ¿Saben cuántas personas dijeron lo voy a hacer solamente una vez y luego no pudieron sacar nunca más los vicios de su vida? Amén. Porque todo empieza con una primera vez. Amén. Todo tiene su primera vez.
¿Cuándo dicen amén? La primera vez que un niño llora, la primera vez que un niño camina, la primera vez que una jovencita tiene un novio, la primera vez que alguien se casa, la primera vez que esto, todo tiene una primera vez. Pero de esa primera vez es lo que marca el rumbo de lo que voy a hacer después. La primera vez lo que marca, si yo estoy decidiendo mentir por primera vez, déjame decirte, ya vas a ser tentado para mentir 10, 20, 30 veces más. Si tú estás tentado para robar la primera vez, bueno, entonces vas a querer robar 20, 30, 40, 50 veces más. Porque la palabra del Señor nos enseña el pecado que mora en mí. Porque el cuerpo tiene tendencia a querer pecar, porque le gustan los placeres de la carne. Y cuando uno peca y siente placer al hacerlo, peor todavía, porque el cuerpo se acostumbra a eso después. Por eso la palabra del Señor nos enseña hoy, en esta noche, que tengamos cuidado con las primeras veces que dejemos entrar a nuestro cuerpo. Si estás pensando en algo y decir, bueno, lo voy a hacer una vez, déjame decirte, el Señor te está diciendo, ten mucho cuidado con la primera vez. Porque luego tal vez no puedas parar. Y muchas personas cayeron en adicciones y perdieron todo. Porque una vez quisieron probarlo y luego no pudieron parar. Y dice la palabra del Señor, no me dejaré dominar por ninguna. Y bueno, si vos ya lo has hecho, si ya has caído, dice el Señor, no te dejes dominar. Dice que Él nos regala algo llamado dominio propio, que es la habilidad de poder abstenerse y frenar el cuerpo y decir no. Bueno, es lo que nosotros tenemos que hacer, es decir, bueno, ya lo he hecho, listo, pero a partir de hoy ya no lo voy a hacer. Y decirle, Señor Jesús, dame dominio propio para poder decir que no. Y cuidar ese templo, cuidar la santidad, porque dice que el Espíritu Santo mora dentro de los que le obedecen a Dios, pero que no puede habitar a través del pecado. Entonces yo como hijo, como hija de Dios, tengo que cuidar el hogar del Espíritu Santo. Porque si yo contamino su hogar compuestos, amén, entonces el Espíritu Santo se termina yendo. ¿Cuándo dicen amén? Amén, amén. Y dice, le crece las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto el uno como las otras descubrirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. ¿Qué quiere decir esta palabra? Dice la palabra del Señor que uno tiene que cuidar lo que está en su cuerpo. Lo que hace con su cuerpo. Y da por ejemplo la fornicación. Amén. Que para aquellos que no saben, la fornicación es cuando dos personas tienen relaciones antes del casamiento. Amén. Amén, amén. Bueno, pero si transferimos eso también a la vida espiritual, ¿sabe cuántas fornicaciones espirituales hay? ¿Por qué? Porque anhelamos y estamos con otras cosas que no son de Dios. Le engañamos y adulteramos con cosas que no son de Dios. Porque mi relación no solamente es yo y Dios, Dios y yo, no. Metemos terceras personas en el medio. La fornicación espiritual también se refiere a la infidelidad espiritual, donde una persona se aleja su compromiso y lealtad de Dios para buscar cosas o deidades. Se entiende como traición a Dios, que implica poner la atención en el mundo, los placeres o los ídolos, en lugar del compromiso con Él. Es la distracción al servicio de Dios con las tentaciones del mundo. Amén. ¿Qué es aquello que nos aleja de Dios? ¿Qué es aquello que nos está haciendo apartarnos del servicio de Dios? Amén. Amén. ¿Es acaso nuestra manera de hablar? ¿Es acaso lo que hablamos? ¿Es acaso lo que escuchamos? ¿Es acaso lo que vemos? ¿Qué es lo que está haciendo el tercero ahí? Que no deja que tú y Dios sean uno solo. Porque dice que nuestra relación con Dios tiene que ser yo y Él. Y nada más. Y en el caso de un matrimonio, una pareja, dice que tiene que ser los tres. La pareja y Dios. Y nada más. Pero ¿qué es lo otro que puede entrar en la vida?
para que todo eso se destruya. ¿Cuántas cosas entran? Amén. Que después terminan siendo vicio y corrompen el templo de Dios. Como lo daba, por ejemplo, amén, aquí el apóstol decía la fornicación, cuando una persona, amén, utiliza su cuerpo con varias personas una y otra vez, algo que está de moda hoy en este tiempo. La pornografía también, ver con el celular, amén. ¿Cuántos jóvenes también atrapados con ese vicio? Después las drogas, el alcohol, el cigarro, cuántas otras cosas también que dañan el templo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y que te destruyen a uno estando solo o estando en pareja, también termina destruyendo matrimonios. Amén. Todo eso que entra, que no es de Dios. Y dice la palabra del Señor. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice los dos serán una sola carne. ¿Qué quiere decir una ramera? Una persona que se dedica a estar con varias personas, a tener relaciones con varias personas, lo cual no está permitido en la Biblia. ¿Qué dice la palabra del Señor sobre esto? Da la parábola diciendo, si tú eres hijo de Dios y tu templo pertenece a Dios y tú lo contaminas con varias cosas, ¿acaso no estás siendo como una ramera? Da esa parábola, ¿ven? Es decir, que la iglesia, dice la palabra del Señor, que es comparada a una esposa, a una novia que espera, amén, la boda. ¿Y cómo es una novia? Cuando está esperando el momento de su casamiento, que está ansiosa, está nerviosa, está emocionada. ¿Cuántos dicen amén? Cuando hemos visto casamientos, está emocionada, se fija en cada detalle, amén, de lo que va a ser su casamiento, que planea esto, planea aquello, que los invitados, que el vestido, que todo salga perfecto. Bueno, dice que así la iglesia es comparada con una novia, que cada día se tiene que preocupar de los pequeños detalles para cuando llegue el esposo a buscarla. Amén. Pero ahora yo me pregunto, a todos aquellos que están en pareja o aquellos que van a tener una pareja más adelante, porque todavía son pequeños. Amén. Si yo tengo una pareja, amén, y yo veo que mi pareja está conmigo, pero ve a otras personas, ¿no me molestaría? Amén. Si yo tengo mi pareja y veo que mi pareja se escribe con otras personas, ¿no me molestaría? Amén. Me chocaría un poquito, amén, como decir, aquí estoy yo a hablar contigo, veme a mí, ¿o no? Amén. Bueno, entonces dice que la iglesia es comparada como una novia, que ¿qué quiere el novio? Que sea fiel, con sus acciones, con sus ojos, con su boca, que se guarde para Él. Y cuando nosotros hacemos esto, cuando nosotros empezamos a ver otras cosas que no tienen nada que ver con Dios, es como una infidelidad para Dios. Porque le estamos engañando con nuestros ojos, con nuestra boca y con nuestras acciones. ¿Cuántos van entendiendo? Amén. Amén. Y dice en el 18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Os ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dice la palabra del Señor, apartad lo malo que te distrae de la relación que tienes con Dios. Amén. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese puestito? Como decía amén la primera palabra. ¿Qué es lo que no está dejando que tu templo sea un lugar puro para Dios? Porque dice la palabra del Señor, gloria a Dios, en Juan 2:13, amén, donde también cuenta la historia del Señor que hemos leído al principio. Y dice,
Y halló en el templo los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Dice que cuando entró Jesús en el templo, encontró un puestito que vendían palomas, un puesto que vendían bueyes, un puesto dice que vendían ovejas. Todo eso dice que había en el lugar que era consagrado para Dios. Bueno, ¿qué es lo que a ti te está impidiendo que tu cuerpo sea un templo para Dios? ¿Cuál es tu puesto de oveja? ¿Cuál es tu puesto de palomas? ¿Cuál es tu puesto de bueyes? Que está ahí, donde debería solamente abundar el amor a Dios. Amén. Pero dice que Jesús dice, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad aquí esto, y no hagas de la casa de mi padre casa de mercado, y casa de comercio. Dice que el Señor Jesús, cuando vio esto, dice que se enojó tanto y empezó a tirar todo. Y es lo mismo que tiene que hacer uno, empezar a quitar todo lo que te distrae. Porque muchas veces nosotros, cuando vemos algo que está mal dentro de nosotros, en vez de hacer como el Señor Jesús, de arrancar y tirarlo todo, no. Por favor, ¿podés quitar tu puestito de palomas? Por favor, ¿podés quitar tu puestito de ovejitas? En ese momento donde tendríamos que arrebatarnos y decir fuera todo lo que no le pertenece a Dios, no, ahí queremos ser tranquilitos y pedir bien las cosas. Le queremos pedir por favor al diablo que se vaya de nuestra vida. Por favor, diablo, ¿te podés llevar la mentira de mi vida? No, dice que el Señor Jesús, Él no pidió a la gente que por favor se vaya del templo. Él empezó a tirar las mesas. Empezó a tirar el dinero, empezó a tirar todo. Él no pidió por favor. Él empezó a quitar todo. Y es lo que uno tiene que hacer, no decir, bueno, de a poquito, una cosa a la vez. No, dice el Señor, empieza a arrancarlo todo desde ya, de raíz. No es que ayer hacía 2, hacía 10, bueno, hoy día voy a hacer 9. Bueno, ayer hacía 20, bueno, hoy día voy a hacer 18. No, ayer hacía tanto, hoy no lo quiero volver a hacer más. Así se arrancan las cosas para que el cuerpo pueda volver a santidad. No decir hoy permito esto, pero mañana voy a permitir esto nomás, no. Esto no es de un poquito sí, un poquito no, dice la palabra del Señor. Empieza a arrancar todo lo que no es de Dios. Si robaba, sí, hoy no robo más. Si mentía, ahora no miento más. Si engañaba, ya no engaño más, pero di no. No es que hoy día un poquito y mañana otro poquito, no. Las decisiones importantes se toman de un día para el otro y ya está. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. ¿O acaso si te ofrecen que te van a dar 50,000 pesos, amén, vas a ir a buscar un peso por día? Me decían, allá en la esquina están dando 50,000 pesos. Y vos vas a ir a buscar un día, debe un peso. Al otro día, debe un peso, así hasta que se hagan los 50. O no cuando vamos al cajero que nos den todo una sola vez y ya está porque mañana no quiero volver. Amén. ¿Y por qué no con las cosas de Dios tiene que ser igual? No, ahí sí queremos ir de peso en peso. No, dice el Señor, arranca ya. Porque después, cuando tú no lo arrancas, eso toma raíz. Y ahí sí ya no lo puedes sacar más. Amén. Y dijo, quitad aquí esto y no lo hagáis. Y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Dice que el Señor se enojó y dijo, esta es la casa de mi padre. No es casa de mercado, no es para venir a hacer esto. Y es lo mismo que uno tiene que decir, este es el cuerpo que Dios me ha dado y con este cuerpo yo no voy a hacer lo malo. Esta es la boca que Dios me ha dado y es para adorar a Dios, no para decir malas palabras. Estos son los ojos que Dios me dio, son para ver su gloria, no para ver porquerías o cosas que no tengo que ver. Amén. Estos son los oídos que Dios me dio para escuchar su palabra, no para escuchar chisme ni otras cosas. Eso es hacer lo que hizo Jesús, el decir ya arranco todo y limpio todo. No decir hoy el puestito de palomas,
Y mañana el Señor Jesús, hoy el puestito de ovejas, no, Él sacó todo. ¿Vio cuando dice arrancalo de una? ¿Amén? Amén, amén. Ya está, que me duela lo que tenga que doler, ¿o no? Amén, amén. Siento el dolor una vez y no lo siento más. Porque así tiene que ser muchas veces, amén. Arrancar y sentir el dolor de una. Y ya está, y limpiarte. Mejor dice la palabra del Señor, entrar con dolor al cielo que entrar sanito, bonito, con dinero, pero ir directamente al infierno. Amén. ¿Qué tipo de templo estamos siendo, iglesia? Porque así como hay templos para alabar a Dios, también hay templos para alabar al diablo. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Dice, un templo se utiliza para referirse a la casa de Dios o lugares de adoración y realización de convenios sagrados. Este es un templo, porque es un lugar para adorar y alabar a Dios y predicar de su palabra. Amén, gloria a Dios. Pero si tú te vas a otro lado, donde adoran y alaban hasta la muerte, tienen un templo para adorar y alabar hasta la muerte. Entonces, ¿qué es la diferencia? Es a quién yo voy a buscar, qué voy a escuchar, qué voy a hacer. Es lo mismo con nuestra vida. ¿Qué es lo que está haciendo tu templo? ¿De quién está haciendo tu templo? ¿Eres casa de oración o cueva de ladrones? Porque este lugar que desde un principio había sido destinado para ser templo de Dios, se terminó siendo cueva de ladrones, según las mismas palabras del Señor Jesús. Y dice la palabra del Señor en San Juan 8:39. Y dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueres hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Mas ahora procurás matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido. Y dice en el 44, vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, del suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Si yo digo que soy hija de Dios, entonces mis acciones, mis obras, mis palabras deben reflejar que soy una hija de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Y eso demuestra que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Porque mis acciones demuestran que soy una hija de Dios y que tengo el Espíritu Santo. Pero ahora, si yo ando mintiendo, si yo ando robando, si yo ando adulterando, si yo ando fornicando, ando engañando, automáticamente eso me convierte en templo, sí, pero en templo del diablo. Y me convierte en hija de Dios, sí, pero el Dios de este mundo, el diablo. No es que cualquier persona puede decir soy hija de Dios, no. Bueno, sí puede, es hija de Dios, pero ¿de cuál Dios? Es la pregunta ahora. Amén. Porque dice la palabra del Señor, Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en Él cuando habla mentira. De suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentiras. Si yo ando mintiendo, entonces ¿soy templo de Dios o del diablo? Del diablo. Si yo ando mintiendo, ¿soy hija de Dios o del diablo? Del diablo. Entonces, ¿soy templo? Sí. ¿Soy hija? Sí. Pero de Dios no. Puedo ser templo, puedo ser hija, pero ahora ¿de quién es la cosa? Amén. Todos somos hijos de Dios, pero no del mismo Dios. Todos somos templos, pero no del mismo Espíritu. Algunos son templos del Espíritu Santo y otros son templos de demonios. Cada cual decide a quién tener dentro. Amén. Pero por eso dice la palabra del Señor. Jesús entonces le dijo, si vuestro padre
fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido. Le decía, si ustedes creen que son hijos de Dios, entonces me amarían a mí, porque yo soy hijo de Dios. Es decir, si ustedes creen que son hijos de Dios, las cosas que Dios dice, entonces eso harían. Pero si yo ando mintiendo todo el tiempo, si yo ando robando todo el tiempo, si yo ando pecando todo el tiempo, entonces no puede salir de mi boca que soy hija de Dios. O debo aclarar que soy hija de Dios, pero el Dios de este mundo del diablo. Porque del Dios de allá arriba, no, ni cerca. Amén. Pero dice la palabra del Señor y nos da el secreto. Porque es tan bueno que inclusamente nos enseña cómo podemos arreglar las cosas. Y dice en el 8:31, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad os hará ¿qué cosa? Libres. Y dice, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado esclavo es el pecado. Dice el Señor, hay dos cosas para saber de quién eres hijo y de quién eres templo. Si haces las cosas bien, eres hijo de Dios, templo del Espíritu Santo. Si andas en pecado, andas en mentira, entonces eres hijo del diablo, templo del diablo. Pero dice que llegó el momento en que los fariseos, aquellas personas que conocían de la palabra del Señor, les dice, nosotros venimos del linaje de Abraham, de aquel que fue siervo de Dios, y nunca hemos sido esclavos. ¿Por qué? Porque ellos no se veían las cadenas. Ellos eran libres para tomar decisiones. Pero el Señor Jesús les enseñaba y decía, todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado. Tal vez tú no te estás viendo hoy las cadenas, pero si tú andas haciendo algo que no tiene que ver con Dios, tienes cadenas en tus brazos y en tus piernas. Amén, amén. Tienes cadenas espirituales. Cuando uno comete pecado tras pecado, aún conociendo la verdad, automáticamente está siendo encadenado por el pecado. Y el pecado no te deja ser libre. Porque una persona que miente, hermano, toda la vida está perseguido por la mentira que ha hecho. Porque cuando conversa con alguien y alguien le pregunta tal cosa, miente. Después de ese le cuenta a otra persona, viene, te vuelve a preguntar y le tienes que mentir a la otra persona para que no se descubra que le mentiste a aquel. Viene otro y te pregunta otra cosa y vos tenés que decirle la misma mentira que le ha dicho aquel, para que esos dos no se enteren que le mentiste. Y después, sin darte cuenta, le has mentido a tantas personas que ya ni siquiera tú sabes cuál es la verdad. Esclavo de la mentira. Y así vas, cadena tras cadena, arrastrándote. Y tal vez tú no las ves, pero muchos tenemos así las cadenas ya de largas. Bueno, dice la palabra del Señor, la única manera de soltar esas cadenas, de liberar, dice, para ser libre, primeramente tienes que andar en verdad. Amén. Es lo que hizo el Señor Jesús. Cuando Él entró al templo, ¿qué hizo? Tiró todo, destrozó todo y dijo la verdad. Dijo, esta es casa de mi Padre, casa de oración. Amén. Él empezó diciendo la verdad. Bueno, tú quieres ser libre de algo. Hoy en esta noche, entonces, dice el Señor, empieza a decir la verdad. Amén. Empieza a confesar. Pero no le vengas a confesar al hombre, a la mujer, porque no te sirve. No te sirve decirle a tu mamá, mamá, no lo voy a hacer más. No, no te sirve. Ve con Dios y diles, Dios, he hecho tal cosa. Hoy voy a empezar a decir la verdad, listo. Ahora sí voy a decir la verdad a los demás. Porque la mentira te ata, el robo te ata, la fornicación te ata, la pornografía te ata, los vicios te atan. Pero cuando uno empieza a ser libre, es cuando uno empieza a decir la verdad, es cuando uno empieza a decir, no puedo hacer esto, porque después no lo puedo soltar. Y ahí te vuelves libre. No tengas miedo de reconocer tus errores para poder cambiar, dice el Señor. Amén. Él no juzga a nadie, y nosotros menos, porque no somos quienes para juzgar lo que hayas hecho tú.
confiesa con la verdad, dice el Señor, si has caído, di, Señor, he caído, pastor, he hecho tal cosa, ore por mí. Hermana, hice tal cosa, ora por mí. Listo, hermano, oremos juntos. Para que Dios te dé fuerza y no vuelvas a caer. Eso es lo que Dios busca. Personas que quieran ser libres y tener el templo del Espíritu Santo limpio. Pero dice, solamente se puede lograr a través de la verdad y la transparencia. Porque en una casa sucia no se puede encontrar nada. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Pero en una casa limpia y ordenada, tú sabes dónde va cada cosa. Y dice, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Sé que son descendientes de Abraham, pero procuras matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Aquí el Señor Jesús les decía, el único que les puede libertar, dice, es el Hijo, es Jesús. Porque a través de su sangre nosotros fuimos libres. Entonces di, Señor Jesús, quiero ser libre, hoy te confieso mis pecados. Amén, gloria a Dios. Señor Jesús, ya no quiero hacer lo que hacía, hoy te confieso mis pecados. Señor Jesús, hoy reconozco que solo y sola no puedo. Hoy, hazlo tú conmigo, porque yo sola no puedo. Pero dile, dice la verdad, dice, si tan solo me dijeras la verdad, cuántas cosas Dios haría en nuestra vida, si fuéramos honestos. Aún si dijéramos, Señor, no quiero hacer esto, pero tengo que dejarlo, pero no quiero, pero tengo. Ya está, has dicho la verdad. No querías, está bien, no quieres. Pero no has dicho a él la verdad. No sirve que digas, Señor Jesús, te pido perdón. No. Si no es de corazón, no sirve que le pida 10,000 veces llorando de rodilla a Dios que te perdone. ¿Saben cuántas personas van arrodilladas durante kilómetros para pedirle cosas a los santos? Amén. ¿Y después qué? Cuando ya he llegado, cuando ya he hecho algo, ¿qué hago después con mi vida? No, si no sirve que yo venga a la iglesia y esté arrodillado llorando desde que empiece el culto, termina la iglesia y hago lo que yo quiero, no sirve. Dice, la verdad os hará libre. Sirve decir, Señor Jesús, hacía frío, no me quería levantar de la cama, he venido todo el tiempo para peinarme para venir a la iglesia, he venido con lo primero que he encontrado, pero acá estoy porque sé que te necesito. Amén, amén. Eso es lo que el Señor busca. Personas honestas, transparentes, que le digan la verdad. Y ahí es cuando tú haces eso, entonces ahí empiezas a tirar las mesas de los comercios. Amén. Y empiezas a limpiar tu templo. Amén. Y el templo se empieza a limpiar, el templo se empieza a ordenar. Y ahí es cuando el Señor Jesús empieza a obrar. Sí, Señor. Porque una persona no puede ocupar un espacio en un hogar que ya está lleno. Amén. No puede. Tienes que despejar el lugar para que entre Cristo. Empieza a sacar el pecado que te está dando para que Él pueda morar en tu vida, dice el Señor. Y dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre, dice el Hijo, Él es el secreto. Dice, con Él vas a poder. Si hoy lo has intentado y solo o sola no has podido, intenta con Jesús y vas a ver que va a ser mucho más fácil. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Casa de oración, un pueblo de ladrones. Cada quien decide qué va a hacer su cuerpo. Cada quien decide qué va a hacer con su vida. Dios no va a bajar del cielo para decirte lo que tienes que hacer, porque Él ya lo ha hecho y lo ha dejado en la Biblia. Ahora, si yo la quiero abrir y leer es una cosa. Y si yo la quiero tener encerrada en mi casa con polvo y tela de araña, bueno, es cosa mía también. Pero no vas a decir que Dios no te lo dijo, porque Dios te lo dijo y te lo dijo aquí. Amén. Ponte de pie hoy en esta noche. Amén. Gloria a Dios. Y vamos a hablar con